Hola, nos volvemos a encontrar para seguir explorando el cerebro humano, para continuar aprendiendo el origen y el tratamiento de algunos de los trastornos más importantes. Esta vez vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué son? ¿Cómo y por qué ocurren? ¿Quiénes lo sufren? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se previene? Bienvenidos a un viaje extraordinario, fascinante. Viaje al cerebro, segunda expedición. Todo lo que hacía era 1000. O sea, estudiaba, me iba bien en la facultad, estudiaba Derecho en la UBA. Pedro Dufo tiene 19 años. Hasta el 29 de junio de 2010 jugaba al rugby en Cardenal Newman. No sé lo que es el cigarrillo, nunca probé el cigarrillo. Pensar que yo juego al rugby desde los 7 años, entonces tengo una cultura del deporte. Qué bien que estoy. ¡Riman! Riman. Llevaba una vida absolutamente normal para un chico de su edad, aunque se reconoce demasiado exigente y perfeccionista. Hago todo o no hago nada, ¿entendés? Y en ese momento hacía todo. Hasta que sufrió algo inesperado. Pedro tuvo un ataque cerebral. Un entrenamiento de rugby común y corriente, el martes. Estábamos jugando una práctica, un partido de A contra B, viste que es como se viven los rugbyers. ¡Chapa! Yo me quedé groggy y como que no. Yo me acuerdo mucho de ese momento, pero me dijeron que, no sé, como que me miraban y no estaba en la cancha, ¿entendés? Y nada, hasta mi entrenador me vino a decir qué me pasó, por qué estaba así, qué sé yo. Y papá también vino y me vieron que no estaba bien. De repente veo como que él está perdido en la cancha, como que le hacen una jugada y él no la entiende. Lo abraza un amigo, el amigo lo lleva hacia afuera, entra el entrenador lo abraza, él como que lo quiere sacar de la cancha y él hace fuerza para meterse adentro. Entonces me hace señas, vení rápido, yo voy corriendo y él estaba como perdido, me miraba y justo cuando me mira, se cae. Me desperté en una camilla y había enfermeras, estaba mi mamá al lado y me desperté y tenía la sensación que no podía hablar. Yo de acá estaba perfecto, de acá, digamos, yo decía hola, todo, pero Sí. no me salían las palabras. Lo que a mí me mató es mirarlo y él en la mirada me decía, no puedo mover el cuerpo. Y ahí es como que yo caí, que algo, no era un golpe, era como que... Y bueno, obviamente que de ahí en adelante, bueno, lo que tomografías, resonancias, hasta que por suerte tuve la idea de derivarlo al FLENI, que ahí determinaron que él tenía una ACV. Hasta ese momento no había un diagnóstico, que es una cosa que yo me arrepiento mucho. Yo creo que en cualquier cosa que haya de cabeza o de golpe, uno tiene que ir al especialista. La miró a mamá y me vi como, ¿qué está pasando? ¿Entendés? O sea, como si estaba jugando a rugby, me dormí y estoy en una camilla, ¿entendés? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? Los médicos, papá, mamá me dijeron, pero ya estaba hecho, ¿entendés? O sea... Puede sorprender por su edad, pero en realidad estos ataques son mucho más frecuentes que lo que se cree y no estamos ni informados ni preparados para actuar como corresponde.
Yo todavía me estoy arrepintiendo de no haber reaccionado en ese momento, porque no tenía la menor idea de lo que era una ACV. El accidente cerebrovascular o ACV o ataque cerebral es la consecuencia de un grupo de enfermedades que afectan a las arterias y a las venas de nuestro cerebro. Hoy son la segunda causa de mortandad en el mundo. Es decir, que es un problema de salud enorme, están solo superadas por las enfermedades cardiovasculares y son más frecuentes que cualquier tipo de cáncer. Es decir, que es una enfermedad de enorme impacto en cuanto a lo que es el significado de la mortalidad, pero también, y tal vez más importante todavía que esto que decíamos, es que son las enfermedades cerebrovasculares la primer causa de discapacidad permanente en adultos. El nivel de daño de un ataque cerebral puede ser mayúsculo, pero tenemos a nuestro alcance herramientas para prevenirlo y para controlarlo. La educación es una de las primeras herramientas y por eso vamos a dedicarle este programa para hablar de todo lo que debemos conocer. Cuando uno habla de ACV, yo siempre, ya hasta el término lo asusta a uno, porque nosotros sabíamos lo que era un derrame cerebral, que era el diagnóstico que teníamos en mi época. Empezar a leer libros de ACV y de cómo se recuperaron diferentes personas, empezar a preguntar, a consultar, y muy asustado porque ver que un chico sano de 18 años con toda la vida por delante estaba tan limitado. La gran mayoría de las personas que sufren un accidente cerebrovascular o que sufren un ataque cerebral tienen una condición predisponente que se llama factor de riesgo. Estos factores de riesgo son muy similares a los de la enfermedad coronaria, es decir, a los de la enfermedad vascular del corazón, y son fundamentalmente la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol aumentado y siguen otros como la obesidad, el sedentarismo, las enfermedades del corazón también pueden producir ataques cerebrales, pero decimos que la enorme mayoría de las personas que sufren un ataque cerebral son portadores de alguno de estos factores de riesgo. Repasemos entonces los factores de riesgo: hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, enfermedades del corazón. El control adecuado, la detección y el control adecuado de estos factores de riesgo disminuye en forma sustancial la incidencia de ataques cerebrales. Es decir, que es muy importante conocer el factor de riesgo porque la mayor parte de ellos son controlables. Uno los puede tratar y bajar el riesgo. La detección de los factores de riesgo es simple. Implica medirte la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, controlar el colesterol, no fumar y hacer chequeos cardíacos. Si llegásemos a detectar la presencia de alguno de estos factores de riesgo a tiempo, los mismos no deberían presentar complicaciones, ya que son relativamente fáciles de controlar. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que nos señalan que podemos estar ante un ataque cerebral? Los ataques cerebrales, muchos de ellos, la mayoría de ellos no producen dolor, entonces lo que la persona va a sentir es la imposibilidad de movilizar un lado del cuerpo, en general es de un lado o del otro, puede ser un brazo, una pierna, puede ser todo ese lado del cuerpo, pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo, pérdida de la capacidad de hablar o de comprender, lo que se llama afasia, trastornos visuales de aparición repentina, dificultades para tragar, para articular la palabra de aparición repentina. Y lo importante es que aparecen en forma súbita. Digamos, cuando aparecen de un momento para otro, uno debe sospechar que esto puede ser un episodio vascular del cerebro. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si la persona o quienes lo rodean reaccionan rápidamente y buscan ayuda médica en forma rápida, hoy existen en los hospitales y en los sanatorios medicamentos que pueden intentar desobstruir la arteria en forma rápida y con esto minimizar mucho el impacto y la secuela del ataque cerebral. Pero todo este tipo de estrategias son efectivas solo si se usan en las primeras horas, en general en las primeras 4 horas y media del evento. Esas primeras 4 horas y media son la llamada ventana terapéutica o golden hour. Si el ataque es atendido dentro de ese lapso, la posibilidad de recuperación aumenta un 50%.
En general, cuando un paciente arriba a un sanatorio o a un hospital con un ataque cerebral en el momento agudo, se debe obtener una imagen del cerebro, ya sea una tomografía computada o una resonancia magnética, porque esto permite determinar cuál de los dos tipos de ataque cerebral está teniendo el paciente, si es un ataque cerebral isquémico o hemorrágico, porque vamos a ver que el manejo y el tratamiento es muy diferente en unos y en otros. La mayor parte de los ataques cerebrales son isquémicos. Se calcula que más o menos un 80% de ellos son isquémicos, es decir, se le llama isquémico aquel en el cual la arteria se tapa. Digamos, la arteria que va al cerebro se tapa, no llega a la sangre y eso produce un infarto cerebral. El ataque cerebral isquémico es precisamente el que sufrió Pedro. El otro 20% son hemorrágicos, es decir, que en ellos es una arteria que se rompe y se produce un derrame de sangre dentro del cerebro. Tenemos entonces el ACV isquémico, que es el más común y que se produce cuando una arteria se tapa y provoca el infarto cerebral. El otro tipo de ACV es el hemorrágico, originado por la ruptura de una arteria que derrama sangre en el cerebro. Lo primero que se hace en una guardia es obtener una imagen para ver ante qué tipo de ataque cerebral estamos. Esas imágenes se obtienen mediante una tomografía computada o de una resonancia magnética. Si es un ataque cerebral isquémico y el paciente está dentro de lo que se llama la ventana terapéutica, está dentro de esas primeras 4 horas y medias, se pueden utilizar drogas que se llaman fibrinolíticos, que disuelven el coágulo que está obstruyendo la arteria y permiten que vuelva a llegar la sangre a esa zona y en muchos casos evitan la producción del infarto. En cambio, si la persona tiene una hemorragia cerebral, uno debe determinar si es una hemorragia propiamente adentro del cerebro o alrededor del cerebro. Esto es importante porque las que son propiamente internas del cerebro en general se deben a hipertensión arterial o se deben a fragilidad de las arterias en personas muy ancianas. En cambio, las que rodean, las hemorragias que rodean al cerebro, en general están asociadas a la ruptura de aneurismas cerebrales, que son malformaciones de las arterias cerebrales que pueden producir lo que se llama una hemorragia subaracnoidea. Este derrame agudo de sangre alrededor del cerebro por la ruptura de un aneurisma produce un efecto irritativo que produce dolor. Por eso dentro de los ataques cerebrales la ruptura de aneurisma es el que más típicamente va asociado a un dolor muy súbito, muy intenso, que en general la persona refiere como el peor dolor de su vida, y en casos en los cuales esta hemorragia es muy importante puede producirse un daño neurológico muy severo. Es decir, son dentro de los ataques cerebrales, las rupturas de aneurisma están entre los que producen una mortalidad más alta en el momento agudo. Aquí graficaremos ahora distintas alternativas para el tratamiento de distintos aneurismas. Una forma de intervención convencional e invasiva y 2 formas de intervención endovascular en los que se llega al aneurisma a través de la misma arteria afectada con un catéter. El aneurisma, para ser gráfico, es una especie de globito que se produce en la pared de la arteria. Veremos primero que no todos los aneurismas son iguales. Están los que tienen forma de bolsa o de saco, de ahí la denominación de aneurisma sacular, y están los que han deformado la arteria ensanchándola en forma de huso, son los aneurismas fusiformes. Los aneurismas saculares pueden tener la boca estrecha por donde se filtra la sangre. Para anularlos se coloca un clip, como antes señalaba el doctor Amerizo. Ese clip es colocado por fuera del aneurisma mediante una intervención tradicional. En el caso de los aneurismas saculares de boca ancha, lo que se hace es rellenar el saco con un finísimo alambre o coil. A diferencia de la anterior, esta solución es endovascular, mucho menos invasiva y se la conoce como embolización.
se rellena el aneurisma con una especie de alambres, de espirales que lo coagulan, que hacen que el aneurisma se convierta en una estructura sólida y también lo excluyen de la circulación, y de esta manera disminuye el riesgo de que vuelva a producirse una hemorragia. Para los aneurismas fusiformes, en tanto, lo que se hace es colocar un stent, similar al usado en el tratamiento de las enfermedades del corazón. El stent es una prótesis que en estos casos redirecciona el flujo sanguíneo y da mayor soporte a la arteria que sufría la malformación. El cirujano puede llegar a utilizar también esos finísimos alambres de relleno que se usan en las embolizaciones. Son intervenciones combinadas que ya veremos más adelante. Estas técnicas comienzan a predominar en cuanto al tratamiento de los aneurismas por lo que comentábamos de que son menos invasivas, cada vez son más efectivas, y se ha producido un enorme desarrollo tecnológico en esto que permite usar materiales cada vez más efectivos. Enseguida vamos a entrar a un quirófano para ver cuáles son los secretos de este tipo de operaciones. Enseguida continuamos con este apasionante viaje al cerebro humano.